Hola amigos, bienvenidos a Dios Comics. Aquí les traigo Absolute Wonder Woman número 13, con guión de Kelly Thompson y arte de Matías Vergara. Espero que les guste. La historia comienza con una ilustración que representa una versión estilizada de Themyscira, con guerreros y animales mitológicos. Bárbara le dice a Diana que esa es una interpretación artística y le pregunta cómo la imagina ella. Diana le responde que para ella siempre fue un lugar cambiante. Ellas están hablando en el Hairon, en el presente. Bárbara le pregunta a qué se refiere y Diana le responde: solo aprendí la palabra Themyscira casi al final de mi tiempo en el inframundo, pero dentro de mí siempre supe, desde joven, que venía de otro lugar, que había perdido algo. La Wild Isle, la isla salvaje, fue mi hogar. Cersei fue mi hogar, pero anhelaba otro lugar que no conocía, un secreto que vivía solo en mí. Aunque no podía decir físicamente la palabra amazona, Cersei fue meticulosa en mi educación, encontrando muchas formas de señalarme hacia ello, sin pronunciar jamás las palabras. ¿Pudo haber dicho Themyscira?, pregunta Bárbara, y Diana responde: tal vez, pero había oídos por todas partes. Cuando incluso una diosa como Hécate teme quien escucha, aprendes a ser cautelosa. Cersei creía que Apolo, al prohibir solo la palabra amazona, tendía una trampa. Hécate estuvo de acuerdo, así que no decían nada que pudiera despertar sospechas. Pero Cersei y yo siempre leíamos, y lo que fuera que leyéramos, enamorándonos de ello, perdiéndonos en ello. Eso fue Themyscira para mí, creo, incluso antes de saber su nombre. Así que sí, siempre fue cambiante para mí. Al ver a Bárbara quedarse en silencio, Diana le pregunta si está hablando demasiado libremente. Bárbara responde que no es eso. Ella piensa que su forma de pensar es única, hermosa, y se pregunta si eso proviene de quién es o de cómo fue criada. Diana pregunta si ambas cosas pueden separarse, pero antes de que pueda continuar, una alerta interrumpe el momento, anunciando la destrucción de un casino entero en Reno, aunque aún no se sabe si se trata de un fenómeno natural, sobrenatural o tecnológico. Diana se pone de pie de inmediato y le dice a Bárbara que tendrán que continuar esa conversación más tarde. Luego sale volando, mientras Bárbara le pregunta a qué se enfrentan, y Steve se aproxima a la puerta para preguntarle si oyeron eso. Pero Diana ya se ha ido. Luego, Bárbara y Steve conversan. Él le explica que Diana le pidió conectar al Hairon a los informes de noticias internacionales para que se reproduzcan automáticamente en cuanto ocurran. Bárbara considera esa una buena idea, siempre que no la vuelva loca. Nos movemos a Reno, Nevada. Diana atraviesa los cielos de la ciudad, dirigiéndose al incendio, mientras piensa: algo está mal aquí, algo antinatural. Puedo sentirlo en el aire, chispeando en los bordes. Entre el humo y los escombros, periodistas y curiosos se congregan. Una reportera transmite en vivo, explicando que, aunque hubo heridos, el edificio destruido estaba vacío y programado para ser demolido el mes siguiente, lo que evitó una tragedia mayor. Diana desciende, con su armadura puesta, y se dirige al edificio en cuestión. Los presentes levantan la vista, reconociéndola. Cuando llega a la entrada, ve una luz que brilla en su interior, y se pregunta: por Hécate, ¿qué fue eso? Quizás solo un cable vivo, algo dañado en la destrucción general. Luego, mientras recorre los pasillos, una duda mayor la invade. No, ese sentimiento otra vez, no solo de energía cargada, sino algo desesperado y oscuro. Un dolor que se siente como un virus, algo violento que se contagia y se propaga. Diana se interna más en la oscuridad, siguiendo el resplandor que palpita desde el fondo del túnel. De pronto, una ráfaga de luz azul estalla, iluminando su rostro por completo. Pero lo que más sorprende a Diana es ver que desde el resplandor surge otra figura, o más bien, la luz toma esa forma y la ataca. Diana pronuncia unas palabras y levanta su arma con firmeza, para luego cortar con ella la descarga luminosa. La figura se detiene a causa del impacto y se queda quieta. Mientras tanto, Diana piensa: qué extraño,
No es propio de mí tomar un arma tan rápido. Tal vez esta sensación inescapable de oscuridad ya me haya comprometido de algún modo. Diana suelta su hacha y se acerca a la criatura con una mano al frente, diciéndole: «Mis disculpas. No quise acelerar esta situación. ¿Puedes entenderme?». Pero antes de recibir respuesta, una descarga brutal la alcanza. La energía la envuelve y la arroja hacia atrás. La luz la sostiene por los brazos, pero Diana se libera con una exclamación. La figura luminosa ruge con furia, mientras que Diana se prepara para la inevitable confrontación y piensa: ¿fue eso un aullido de dolor o de ira? Es difícil pensar con claridad. La violencia, la ira en mis pensamientos es palpable. ¿Es esto algo oscuro dentro de mí que está siendo forzado a despertar? ¿O algo oscuro que está siendo impuesto sobre mí? ¿Y cómo saber la diferencia? Diana le arroja su hacha a la criatura, pero ésta la atraviesa sin hacerle daño alguno. Y Diana piensa: trata mis ataques como una mera molestia. Mientras grita, la oscuridad interior aumenta. Todo en mí me dice que huya o que mate. El suelo tiembla con cada descarga, los muros se parten, el techo se derrumba. Diana se cubre la cabeza mientras bloques de piedra caen sobre ella, sepultándola. Entre los escombros, Diana se incorpora lentamente, cubierta de polvo y con el rostro ennegrecido por la rabia, mientras piensa: ninguna de las dos son opciones. No puedo perderme a mí misma. La criatura huye. La agresión que siento hace casi imposible no darle caza. Y así, cedo y la persigo. ¿Es ese su plan? ¿Tiene planes? Nos movemos al Hyron, aún en el presente. Diana aterriza, ingresa en él y deja su casco sobre la mesa. Steve se aproxima, aún con la preocupación reflejada en el rostro. ¿Qué fue eso?, pregunta. Diana responde con serenidad, aunque la duda sigue pesando en su voz. No está claro. O lo perdió, o se desvaneció en algún punto sobre el Pacífico. Ambos coinciden en que la entidad pareció afectar negativamente a la población, aunque los reportes indican que todo volvió a la normalidad después de que la energía abandonó la zona. Diana asiente, recordando la sensación que la recorrió. Steve, ¿hubo víctimas?, pregunta con cautela. Él niega con la cabeza. No, muchos heridos, pero ningún muerto ni desaparecido. Alabada sea la diosa, exclama Diana. Al verlo alistarse para partir, le pregunta si se marcha, y Steve le responde: sí, me llamaron de regreso a la base. No sé qué sucede, pero intentaré mantenerme en contacto. Ten cuidado allá afuera, Steven, lo despide Diana. Que Hécate te proteja y te guarde. Y a ti también, Diana, contesta Steve. Diana regresa con Bárbara y las demás. La luz cálida del fuego llena la sala. Eta comenta las noticias. El suceso en Reno irradiaba una energía negativa palpable, malas vibras literales. Pregunta si se trata de otro Tetrasite. Diana responde: no, nunca he leído ni experimentado algo como eso. Eso no me tranquiliza en lo absoluto, replica Eta, suspirando. Bárbara, rodeada de libros, le pregunta si deben guardar todo. No, continuemos, responde Diana. Mi tiempo nunca estará libre de interrupciones, así que debemos aprovecharlo. Las horas pasan mientras revisan libro tras libro. Bárbara, mirando otra ilustración, lee en voz alta. Es una de las menciones más antiguas de una batalla amazona. Se encontraron los restos de una criatura marina antigua. ¿Y restos de amazonas?, pregunta Diana, intrigada. Bárbara responde: no realmente, y eso forma parte del misterio. Se hallaron muchas armas y armaduras antiguas, así como algunas extremidades, pero ningún esqueleto completo, ni un solo cráneo. ¿Y qué significado le dan los estudiosos a eso?, pregunta Diana. Bárbara responde: hay muchas teorías, desde que nunca dejaron sus cuerpos atrás hasta que no podían ser asesinadas. ¿Eran inmortales?, pregunta Eta. Tal vez, responde Bárbara. ¿Y tú, Diana?
Pregunta Gia, a lo que Diana responde: como no conozco a mi pueblo ni su historia, no estoy segura. De pronto, un zumbido interrumpe el silencio. Una alerta resuena en el aire. Objeto extraño reportado sobre... Diana se pone de pie de inmediato. Hiron traduce y baja el volumen del audio original. Ordena. La transmisión continúa. Objeto desconocido reportado sobre la Paloma, Uruguay. Avistamientos en tierra de un ser compuesto de pura energía. Sin pensarlo, Diana echa a correr, alistándose para partir. La transmisión continúa. Testigos describen un brillo como el de un relámpago y, no estoy seguro si lo entendí correctamente, una sensación de oscuridad. Diana no espera un segundo más y emprende vuelo en dirección a Uruguay. Nos movemos a las costas de La Paloma, Uruguay. Diana llega al lugar. Frente a ella, el faro arde como una antorcha gigante, reflejándose en el mar encrespado. Mientras lo observa, Diana piensa: no puedo ver a la criatura, pero su obra destructiva es evidente. Y puedo sentir esa oscuridad característica. Está aquí. Si no actúo rápido, perderán el faro a pesar de sus valientes esfuerzos. Los bomberos luchan contra las llamas, agotados, mientras el fuego se eleva más alto con cada segundo. Diana se abre paso entre ellos, se arrodilla en la arena, se quita el casco, levanta las manos al cielo y recita un hechizo para apagar las llamas. En respuesta, las nubes se abren sobre el faro, soltando una intensa lluvia que extingue el incendio. Los bomberos observan maravillados. ¿A dónde fue?, le pregunta Diana a uno de ellos. El bombero señala la dirección en silencio. Diana se gira y nota cómo otro incendio se desata en la ciudad. Le da las gracias al bombero por su ayuda y se dirige al lugar mientras piensa: esta criatura deja un rastro de destrucción tanto física como emocional. No puedo pensar en ninguna criatura conocida que haga esto de tal forma. ¿Y con qué fin? ¿Está buscando algo? Hasta ahora, todo esto parece tan aleatorio y sin sentido. ¡Ahí!, exclama finalmente al encontrarla. No, sin armas, se dice a sí misma, conteniendo el impulso, mientras piensa: cualquiera que sea el poder que tiene esta criatura, me está afectando al estar tan cerca. Debo resistir. Diana desciende, pero apenas se asoma a ver, es atacada nuevamente. La luz le envuelve completamente, enroscándose en su cuerpo como si fueran lianas, y la arrastra a través de las calles hasta devolverla a la playa. Aturdida, se arrastra, adolorida, intentando ponerse de pie. Cuando levanta la vista, ve a una niña sosteniendo un peluche. Sin decir nada, la niña señala con el dedo hacia el firmamento, indicando la dirección que tomó la criatura. Cegada por la frustración, Diana descarga su furia contra la arena de la playa, golpeando el suelo con ambas manos. Y la niña, seguro asustada, llorando. Volvemos al Hiron. Diana golpea las paredes, aún enfurecida. En eso, otra alerta llena el lugar. Playa de la República Dominicana, donde una extraña criatura de relámpago ha sido avistada. Diana suspira y se prepara una vez más. Nos movemos a Verón, República Dominicana. La amazona golpea a la criatura de luz con el puño. Nos movemos a Mérida, México. La amazona intenta contener a la criatura de luz con su magia. Nos movemos a Waimea, Hawái. La amazona ataca a la criatura de luz con su hacha. Nos movemos de vuelta al Hiron. Diana cae agotada. «Esta cosa es exasperante», exclama con frustración. «Es increíblemente fuerte y rápida. No se comunica en absoluto y emite la energía más oscura imaginable apenas te acercas a ella. Está sacando lo peor de mí». «Díselo, Eta», interviene Bárbara. Eta toma la palabra, hojeando un viejo texto. «Cuando tú y Bárbara hablaban de antiguos sitios de batallas amazonas, noté algo. Algunos de esos lugares son los mismos donde has estado luchando esta noche». Diana se incorpora, sorprendida. Eta continúa.
Mira, no se llamaba La Paloma en ese entonces, pero había un campo de batalla cerca. También hubo uno en Waimea y otro en México, no lejos de Mérida. Diana frunce el ceño. ¿Y Reno? Eta asiente y le muestra una tableta con una imagen del casino destruido. No encontré evidencia de una batalla allí, pero ese hotel se llamaba Paradise Island, otro nombre para Themyscira. Eso no puede ser una coincidencia, exclama Diana. Nada lo es, responde Eta. Bueno, casi nada. Diana se pone de pie y posa su mano en el hombro de Eta, diciéndole: Eta, esto es brillante. Si descubrimos hacia dónde irá después, tal vez pueda anticipar su movimiento o llegar antes de que destruya otro lugar. Gracias. Si aprecias mi trabajo, regálame un like, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Tarot XZ6GJ. Diana se endereza, aún con el cansancio reflejado en el rostro. ¿Les importaría ayudarme a elaborar una lista de posibles ubicaciones? ¿Hay algo más que debo hacer? Les pide a todas. Las tres responden que sí y le preguntan si necesita algo más. Diana responde que no, mientras se retira del salón. Observándola arrodillada delante de un árbol, concentrada, Bárbara pregunta: ¿Qué está haciendo Diana? Gia le responde: Toda magia tiene un precio, Bárbara. Y el tipo de magia que practica Diana, sospecho que conlleva uno muy alto. ¿Qué significa eso, Gia?, pregunta Bárbara. Y Gia responde: puede significar muchas cosas. Luego las vemos a las tres trabajando en lo que se les ha pedido. Tiempo después, Diana regresa y encuentra el suelo del Hiron cubierto de marcadores y notas que conectan los continentes. Vaya, han estado ocupadas, les dice a sus amigas. Eta y Gia comentan que esas son demasiadas batallas. Bárbara, por su parte, murmura que eso le hará ganar un premio Pulitzer. Al escucharlas, Diana comenta: puedo ver que han perdido un poco la cordura haciendo todo este trabajo. Hécate aprecia su sacrificio. También agradezco que las noticias de última hora hayan cesado por un tiempo. Sí, no lográbamos entenderlo, explica Eta. Pensamos que tal vez solo atacaba de noche, pero siempre es de noche en alguna parte, así que no tenía sentido. Bárbara añade: descubrimos que tal vez estaba atacando zonas más remotas, donde no hay humanos para reportar los avistamientos. Tiene lógica, aunque aún no está comprobado. Gia agrega: y encontramos registros de batallas en regiones aisladas: Groenlandia, Irlanda, Grecia, Rusia, Mongolia, China y Australia. Todo parece encajar. Diana las mira con orgullo. Han hecho un trabajo fantástico, señoras. Les debo mucho. Pero antes de que puedan responder, una nueva alerta resuena en el aire. Destrucción de un sitio sagrado reportado en Delfos, Grecia. Diana inmediatamente se alista para su siguiente travesía, con los ojos brillando con determinación, mientras piensa: Delfos. Desde que tengo memoria, he anhelado ver Grecia. Llegar primero a Delfos se siente profético. Diría que es una bendición de los dioses, excepto que la fuerza malévola que me trajo aquí está empeñada en destruir todo lo que toca. Así que tal vez no sea una bendición. Nos movemos a Delfos, Grecia, siempre en el presente. La noche es clara y las ruinas antiguas se bañan en un resplandor azul. Diana desciende lentamente sobre el anfiteatro sagrado. En el centro del sitio, la figura de pura luz la espera. Apenas Diana aterriza, es atacada por ella, pero Diana atrapa su rayo con una mano, mientras piensa: este es, ante todo, un sitio sagrado de Apolo. Tener parte en su destrucción no terminará bien para mí. Terminemos esto rápido, ¿te parece?, desafía con voz firme. Pero la criatura no es de la misma opinión y la levanta en el aire con fuerza, mientras que Diana piensa: ni caso me hizo, soy una tonta. Diana es estrellada contra el suelo con violencia. Apenas puede mantener los ojos abiertos, mientras piensa: ¿es este mi fin? ¿Derrotada por una criatura sin nombre? ¿Fue ingenuo de mi parte considerarme bendecida y digna? Estúpida. Esa es la oscuridad que te habla al oído.
Y entonces, un eco se superpone a esa voz. Mientras ve una imagen de ella misma, arrodillada frente al árbol en el bosque, oye la conversación entre Gia y Bárbara. Toda magia tiene un precio, Bárbara. Y el tipo de magia que Diana hace, sospecho que el precio es alto. ¿Qué significa eso, Gia? Puede significar muchas cosas. Un temblor sacude su respiración. Sus ojos se abren con horror. Por Hécate, soy yo. Yo soy la causa. Con una mezcla de ira y confusión, se incorpora, empuñando su espada mientras el aire se congela a su alrededor. Esta criatura destructiva está aquí por mi culpa, piensa, mientras el eco de su propia revelación retumba en su mente. Finalmente, mientras se prepara a enfrentarse a la criatura de luz, que ahora ve vistiendo su propia armadura, Diana concluye: ese es el precio que el mundo está pagando por mí. Y se nos cuenta que en el próximo número veremos igual y opuesto. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.